Gloria al Señor Jesucristo. Estamos aquí en esta noche, en esta entrega del programa Vida en Abundancia, donde vamos a estar hablando de lo que es la vida nueva en Cristo. ¿Verdad? Esto es un tema bien importante para nosotros sobre cómo debe vivir un cristiano, cómo debe de conducirse un cristiano, para que podamos agradar a Dios, entonces todo nos salga a la manera de Dios. Pero tenemos que ver qué dice la Sagrada Escritura, donde vamos a estar buscando en un momento en el libro de Colosenses, capítulo 3. Pero queremos saludar a los que están allí. Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Mientras se van conectando. Vamos a estar hablando acerca de la nueva vida en Cristo. Algo bien importante. Clara Dame, Dios te bendiga. Edilí, Dios te bendiga. Y el resto de personas, mientras se van conectando, Dios me los bendiga. Esperamos que este tema, que esta exhortación, que esta palabra sea de mucha bendición. Samantha, Dios bendiga. Dania Boque, muchas bendiciones. Suheiri, Dios te bendiga. Sheina, Dios te bendiga. Vamos a estar hablando sobre la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Cuando venimos al Señor, venimos ya con patrones, con hábitos, con malos hábitos, malos patrones. También llevamos cosas buenas. Pero venimos a Cristo de una manera, ¿verdad? De una manera que sabemos conducir nuestra vida. Vivimos nuestra vida guiados por lo que mejor nos parezca, lo que nuestro entorno nos ha permitido tener. Y vivimos así, mis hermanos. Pastora, bendiciones. Amanda, Dios te bendiga. Carminia, Maribel, muchas bendiciones. Marifel, Dios te bendiga. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 5, adelante, Pablo le hace la exhortación a la iglesia que está allí, de cómo deben de conducir su vida para que todo le vaya bien, para que podamos vivir una vida que le agrade a Dios, para poder vivir una vida en que nos podamos llevar bien con nuestro prójimo, de una vida donde podemos nosotros llegar a amar a los demás, donde podamos nosotros llegar y lograr en nuestra vida algo, mis hermanos, en Cristo Jesús, para poder nosotros llegar hacia lo que muchas veces nos han enseñado, que nos llaman el llamado, le dicen el propósito de Dios. Para poder llevar eso a cabo, mis hermanos, se necesita conducir de una cierta manera. Entonces, Pablo le hacía la exhortación a los que estaban allí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, donde Pablo le dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y allí Pablo hace una lista. Y estas son las clases de prédica, la clase de exhortación, donde muchas personas, mis hermanos, tienden a cerrar los oídos porque no quiere escuchar la verdad que está aquí en la Sagrada Escritura. Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay cosas que nosotros aprendimos en esta vida, que nos enseñaron a veces nuestros padres, que nos enseñaron el entorno donde crecimos, las cosas que vimos, nos formaron de una cierta manera, mis hermanos, que lo que es natural para nosotros muchas veces son las cosas que Pablo habla aquí en Colosenses,
donde menciona, mis hermanos, lo que es la lista de lo que es lo terrenal. Y empieza con la fornicación. La fornicación, mis hermanos, el desenfreno sexual que lleva a muchas personas en su vida sin darse cuenta los problemas que le trae, sin darse cuenta de las heridas y el sufrimiento y el dolor causado por ejemplo, la fornicación, ¿verdad? Lo que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sin fijarnos, mis hermanos, muchas veces en las consecuencias que conlleva uno tener hijos fuera de un matrimonio, las consecuencias que sufren los niños donde no hay un padre quizás en el hogar, pero queremos ver fornicación como placer. Y el placer, mis hermanos, no nos damos cuenta que es lo que el diablo usa para atraparnos nosotros en una red. Y ya cuando el diablo nos ha atrapado, allí entonces llega la consecuencia. Pablo dice, hacer morir la fornicación. ¿Por qué Pablo menciona estas cosas? Porque la iglesia en el entonces de Colosense era una iglesia del primer siglo que convivían juntos. Quiere decir, cuando una persona se convertía, comenzaba a vivir con los hermanos y las hermanas de lo que era entonces la iglesia. Al entrar personas nuevas, iba a llegar tentación posiblemente. Por eso Pablo dice, hacer morir en vosotros la fornicación. ¿Para qué? Para que evitemos ciertos problemas en lo que es la iglesia, el pueblo de Dios, mis hermanos. Habla también, hacer morir en vosotros lo terrenal, la impureza, todo lo que es impuro, todo lo que proviene en el corazón que sale y no es puro, mis hermanos. Las intenciones que no son puras, las intenciones que son llenas de malicia, las intenciones que son llenas, mis hermanos, con el egocentrismo, no de hacer el bien, no que queremos algo, mis hermanos, y es puro, sino la impureza, mis hermanos. Allí Pablo habla también las pasiones desordenadas. ¿Cuántas veces en nuestra vida vamos detrás de nuestras pasiones? Yo voy a hacer lo que yo amo hacer. ¿Y qué pasa? Que a veces lo que yo amo es el desorden. Entonces, si mi pasión es desordenada, si mi pasión es algo donde hay desenfreno, entonces mi pasión, que es algo que yo, para mí quizá es sagrado, que es algo que nadie a mí me lo quita, que es parte de quien yo soy, ahora esta pasión viene y hace daño a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque Dios quizá no quiere que nosotros hagamos lo que queremos hacer, mis hermanos. Muchas veces ponemos a Dios a un lado para irnos detrás de nuestras pasiones. Entonces, cuando ahora estamos en Cristo, hay una nueva vida. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Pero lo que ha pasado, lo viejo ha pasado, hay que ponerlo atrás. Entonces, lo que son los malos deseos y la avaricia. A veces, mis hermanos, la falta del discernimiento nos hace ver estas cosas como si fueran cosas buenas. Nos hace ver estas cosas como si fueran cosas útiles para nosotros. Lo que es, por ejemplo, la avaricia. A veces podemos tener en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que es la avaricia, lo que mucha gente confunde con el deseo de superarse. Es que yo me quiero superar y tenemos un desenfreno, tenemos pasiones desordenadas con lo que es la superación, donde caemos en cosas malas por supuestamente superarnos, o donde
ignoramos las responsabilidades y descuidamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos con lo que es la supuesta superación, que en verdad es avaricia, porque muchas veces tenemos lo suficiente, pero no nos saciamos. Entonces, a veces tenemos más y tenemos hasta mucho y aún así queremos más. La avaricia, mis hermanos, es algo que no nos permite ser útil en el reino de Dios. Entonces, el cristiano no puede ser avaro, porque el avaro también es tacaño. Y hay veces que Dios quiere usar nuestros recursos para hacer su voluntad. Porque cuando alguien está orando, Señor, suple, tiene que venir esos fondos de algún lado, mis hermanos. Dios tiene que ponérselo en el corazón en algún lado. Para que Dios haga la obra muchas veces, tenemos que abandonar lo que es esta avaricia y estar atento a la voz del Espíritu Santo que nos dice, ve y haz tal cosa, ve, compra tal cosa y regálasela a fulano. Ve, cómprale esta cosa que tú tienes, regálaselo a fulano. Ya tú no usas eso, ve, regálaselo a fulano. Porque a veces Dios pone en ti que tú ves la necesidad en la persona, pero en vez de tú responder a la necesidad, por avaricia, a veces lo que miramos mal a la persona, porque a veces vemos que no tiene mucha ropa, que no tiene muchos zapatos, que no tiene mucho de cierta cosa, y usted comienza, en vez de usted mirar que usted tiene mucho y que usted tiene abundancia, que usted puede ayudar y contribuir y ser la mano de Dios, nos comparamos y nos burlamos. Porque eso es, mis hermanos, lo que son los malos deseos. Y donde hay malos deseos, no hay buenos deseos. Entonces Dios quiere poner en nosotros buenos deseos, mis hermanos, para que nosotros podamos ser útil para Dios y para el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos escudamos bajo lo que es la mala doctrina, lo que es la justificación de lo malo en nosotros, sacando cosas fuera de contexto para no hacer la voluntad de Dios, para quedarnos así con los brazos cruzados, para no servir, para no dar, para no empeñar, para no dar esfuerzo, para no contribuir energía, fuerza, para no hacer nada para Dios, mis hermanos. Pero queremos escudarnos entonces. Cuando se nos presentan los problemas, queremos decir, no, yo soy cristiano. Entonces, el ser cristiano no es algo que usamos como excusa cuando la cosa está mal. El ser cristiano, mis hermanos, es algo que se aplica siempre. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo, mis hermanos. El Señor dijo, el que no está conmigo está en contra mí. Eso lo dijo Jesucristo. Y el que no recoge, entonces ese desparrama. Entonces, ¿somos de los que recogen o somos de los que desparramamos, mis hermanos? La avaricia, mis hermanos, que dice que es idolatría, donde idolatramos los bienes materiales, mis hermanos. Porque ponemos lo material antes de Dios. Ponemos el valor de ciertas cosas. Le damos demasiada importancia. Esa es la avaricia, mis hermanos, idolatría. Cuando usted no quiere soltar lo que usted tiene, ¿por qué? Porque, no, mis hermanos, si ya tenemos lo suficiente, a veces tenemos hasta mucho y tenemos tanta abundancia, mis hermanos, que hasta la comida se nos daña en la nevera. Donde hay lata ahí en la cocina, mis hermanos, que nunca vamos a abrir, mis hermanos. Que usted busca una lata y tiene ahí 6 años vencida. ¿Sabe lo que es eso, mis hermanos? Cuando usted buscando en lata encuentra una lata 5, 6 años vencida. Entonces, estas son las cosas terrenales que Pablo nos exhorta que la echemos a un lado, donde Pablo nos exhorta que la hagamos morir, mis hermanos, porque son cosas que se convierten en obstáculos para Dios, para ser útil en el reino. Estas cosas son obstáculos, mis hermanos.
Entonces, esta lista, hay más listas, pero Pablo dice que por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. La ira de Dios, mis hermanos, que se revela en contra toda injusticia, mis hermanos. La ira de Dios, no la bendición de Dios, no la misericordia y el bien de Dios, ¿verdad? Que decía el salmista que no iban a seguir. No, 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 no. La ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Entonces, cuando yo vivo mi vida, ya yo estando en Cristo, de una manera donde yo lo que ando es provocando a Dios, ¿verdad? Provocando a Jehová a ira, porque Dios es un Dios justo. Y cuando yo hago lo malo, mis hermanos, cuando yo hago lo indebido, cuando yo no hago lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No es simplemente que, pastor, ya yo dejé el cigarrillo, pastor, dejé la bebida, dejé, pastor, la droga, dejé el vicio, pastor, pero hay cosas buenas que tú sabes hacer, que Dios te ha enseñado a hacer, pero no lo haces. Porque esto no es solo hacer morir el viejo hombre y ya. Entonces, ¿qué dice Pablo? En esta cosa vosotros también anduviste en otro tiempo porque vivías en ella. Entonces, estas son cosas, mis hermanos, que son naturales para el ser humano. Que son cosas normales, que nosotros vivíamos en ellas y aún muchos vivimos en estas cosas. Porque son parte de nosotros. Y si yo, con la ayuda de Dios, no hago estas cosas morir, yo no voy a cosechar, mis hermanos, lo que es la vida de Cristo. Porque el que siembra para la carne cosechará muerte. Mas el que siembra para el espíritu cosechará la cosa del espíritu. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, ahora dejad también de vosotros todas estas cosas. Y allí nos habla la lista de comportamientos que no le sirven al cristiano. La vida nueva en Cristo es una vida donde no tenemos estas cosas, mis hermanos. Donde hemos vencido estas cosas que Pablo habla. Donde ya Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Porque si el Hijo del Hombre os libertare, será verdaderamente libre. Entonces, no es posible que estando nosotros en Cristo, no queramos renunciar a estas cosas. Si en verdad hemos conocido a Cristo, si en verdad hemos gustado de las buenas nuevas del Evangelio, mis hermanos, estas cosas tenemos que aborrecerlas, mis hermanos. Porque estas cosas son las que nos destruyen. Estas son las cosas que nos entran en conflicto, que traen consecuencias. Estas son las cosas, mis hermanos, que traen mucha prueba, tribulación y sufrimiento. Y Dios quiere que aprendamos a sacar estas cosas de raíz. Pero a veces, mis hermanos, no queremos hacer nada. Porque la realidad es que muchos de nosotros, mis hermanos, no queremos ser libres. Muchos de nosotros. La realidad, mis hermanos, es que tristemente no queremos ser libres. Entonces Pablo dice, las cosas que hay que dejarlas son la ira. ¿Cuántas veces en la vida, mis hermanos, hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero hemos tenido algo bueno, sea un trabajo, sea una amistad, una relación, pero h
usted lo nombra. Sean aún, dependiendo del nivel de ira, aún cosas materiales, mis hermanos, que usted va a comprar algo caro y le costó un dineral, ¿verdad? Vamos a decir un celular, usted fue, lo compró a precio completo. Y en un momento de ira, usted trayó el celular en un concreto y se rompió. Que en un momento de ira, usted, la mejor amistad en el mundo, persona leal y fiel, usted lo llama, lo insulta, lo traiciona y le hace la maldad y le hace un daño. Que en un momento de ira, usted aún en el matrimonio, usted intenta destruir y causarle daño a la pareja, aún a nuestros hijos, mis hermanos, en un arranque de ira. Somos demasiado crueles, mis hermanos, en un arranque de ira, destruimos, hacemos daño. Pero no queremos soltar la ira. Pablo dice, hacer morir la ira, el enojo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, por estar enojados, hacemos algún mal y sufrimos luego la consecuencia? Porque el que se llena de enojo destruye. Entonces, la vida nueva en Cristo, yo no puedo enojarme, no puedo tener ira en contra de mi prójimo que está en Cristo. Porque Dios no quiere que yo destruya aquel que Dios también ha rescatado. Por eso se dan muchas veces los conflictos. Porque hay una persona que se enojó y no sabe soltar, no sabe tener dominio propio. Hablaba yo con la pastora en estos días y yo decía, ¿verdad que uno tiene el Espíritu Santo? Porque hemos experimentado lo que es el dominio propio. ¿Cuánta persona falta de dominio propio que no sabe controlarse, mis hermanos? No se saben calmar. Fulano, cálmate. Y no son capaces de calmarse, mis hermanos, personas en Cristo. Pero no han dejado que Dios forme en ellos el dominio propio. No han dejado que Dios forme en ellos la mansedumbre, porque decimos menso, pero no manso, ¿verdad? La mansedumbre. Que Cristo nos enseñó, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando aprendamos a ser manso y no nos dejemos llevar por la ira, vendrá descanso y paz para nuestra alma. Entonces a veces oramos, Señor, yo quiero que tú trabajes en tal situación, pero hasta que no dejemos el enojo, mis hermanos, no llegará la paz de Dios, porque nosotros somos los causantes de la guerra. Entonces, ¿qué dice? La malicia. Hacer morir la malicia, los deseos de hacer el mal. A veces somos malucos, mis hermanos, hacemos el mal desde niños y nos reímos. Usted ha visto a los muchachos, los niños pequeños que va y le da a otro muchacho, le mete el pie para que se caiga y luego se ríe. se lo goza, lo disfrute, se lo disfruta al hacer el mal. A veces nunca crecemos de eso, mis hermanos, porque hay gente que dice, no, eso son cosas de muchachos. A veces nunca crecemos de eso. A veces nunca superamos lo que es el ser maluco, el ser malo. Porque nos gusta divertirnos, ¿eh? Entonces, la malicia hay que echarla a un lado. Si estamos en Cristo, ¿cómo es que yo voy a actuar con malicia? ¿Cómo es que yo voy a tratar a mi prójimo que Dios ama, que Dios también murió por él y Dios lo libertó? A ese lo voy a tratar yo con malicia. La blasfemia. Pongan a un lado la blasfemia, dice Pablo.
La blasfemia, mis hermanos, hoy en día, usted no puede llamar nada blasfemia. Porque lo que más defienden la blasfemia son los supuestos cristianos. Que si usted dice eso que dice fulano es blasfemia, vienen y le dicen, pastor, ¿qué tanto usted critica? Predique a Cristo, como que no predicamos a Cristo todos los días. Pero hay un momento, mis hermanos, donde hay que confrontar lo que es la blasfemia, lo que son las herejías, mis hermanos, lo que son los falsos maestros, los falsos profetas, que llevan a la persona al error, que llevan a la persona a la división. Entonces estamos divididos porque hay personas que quieren defender lo malo. Porque hay personas, mis hermanos, que por ser demasiado bueno, todo el mundo es bienvenido. Espérese ahí, mis hermanos. ¿Bajo qué conducta? Todo el mundo es bienvenido si se sabe conducir. Pero el que no sabe conducirse, mis hermanos, el que no se sabe conducir, que no sabe cómo comportarse, mis hermanos, usted no va a ir donde tal persona para que lo agarren a usted por el cocote y le den golpe. Entonces, hay cierta manera de tratar y lidiar con toda situación. Pablo decía que vuestra palabra sea sazonada con sal para que sepas responder a cada persona como debes. No todo el problema se responde igual, mis hermanos. No todo se trata igual, mis hermanos. Entonces hay personas que por defender lo malo no permiten que el otro haga lo que es necesario hacer. Hoy en día no se puede poner gente en disciplina. Hoy en día no se puede hablar del pecado porque salta alguien y viene y dice, pastor, la Biblia dice que el que es sorprendido en pecado, que los que son maduros, los que son espiritual, vengan y lo restauren. Y el que está en la calle, mis hermanos, fumando, ¿cómo yo lo restauro si no le quito el cigarrillo, si no le quito la droga? ¿Cómo lo restauro? El que está en adulterio, ¿cómo lo restauro? Si no le digo, sal del adulterio y serle fiel a tu esposa, ¿cómo restauro yo a esa persona? Porque creemos que todo se resuelve con imposición de mano. El que impone mano y dice, ya todo está bien, ese, mis hermanos, es un hipócrita. Ese es un falsante que la palabra de Dios nos advierte en contra de tales personas que ven a su hermano que tiene frío, que ven a su hermano hambriento y le dicen, vaya con paz, Dios está con usted. No, mis hermanos, eso es hipocresía y falta de amor. Entonces, la blasfemia hay que ponerla a un lado, hay que dejarla atrás, hay que corregir lo que está mal, mis hermanos. Hay que corregir el error, porque hay veces que la gente habla y suena muy lindo, pero en practicalidad no funciona. La blasfemia hay que ponerla a un lado. Dice Pablo, la palabra deshonesta hay que ponerlo a un lado, mis hermanos. Ya que estamos en Cristo, hay que dejar de hablar mentira. A veces pensamos que la mentira es un aliado, porque la mentira tiene cierto uso, que la mentira me esconde, que la mentira me tapa, que la mentira me defiende, que la mentira oculta a lo malo. Pero ¿qué pasa? Si lo malo no sale a la verdad, si lo malo no sale a la luz, nunca seré yo libre. Es que a veces, mis hermanos, queremos negar la cosa.
bajo un positivismo, no, que Dios está en control, todo va a estar bien. Estilo uno cierto músico y cantante. Todo va a estar bien y todo va a estar bien y todo va a estar bien. No todo va a estar bien, mis hermanos. La palabra de Dios no nos dice que todo va a estar bien. La palabra de Dios nos enseña que hay un tiempo para gozar, mis hermanos, pero hay un tiempo también donde hay que llorar. Hay un tiempo de danzar y estar en la alegría, pero hay un tiempo donde hay que estar de luto, donde vamos a sufrir, mis hermanos. No podemos mentir, mis hermanos. La palabra deshonesta, aún a veces con buenas intenciones, hay que sacarla de nuestra vida, mis hermanos. La excusita pequeña, ay, es que yo, esto, lo otro. Las excusas, mis hermanos, solo funcionan cuando usted está lidiando con una persona que no le importa. Cuando usted lidia con una persona que no le importa mucho o con una persona que usted no lo ama, cuando usted está lidiando con una persona que no quiere el bien para ti, que no le importa en verdad tu vida, las excusas funcionan, mis hermanos, porque en verdad no le importa, usted le dice lo que sea y lo aceptan, porque no le importa, mis hermanos. Pero cuando una persona lo ama a usted y viene usted y le da excusa y usted habla mentira, esas son cosas dañinas, mis hermanos. Hacemos daño cuando hablamos mentira. Porque no vamos a engañar a toda la persona todo el tiempo. Por más bueno que usted sea en la mentira, porque a veces que somos buenos para hablar mentira, mis hermanos. Y Dios quiere quitar eso de nuestra vida. Porque es peligroso, mis hermanos, el hablar mentira. Por eso Pablo dice, no mintáis lo uno a los otros, ya habiendo despojado el viejo hombre. Y entonces Pablo aquí habla de la nueva vida en Cristo. Porque hay una vida nueva en Cristo, mis hermanos. Donde Pablo nos dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces hay nueva vida en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Hay que dejarlo atrás. Todas las cosas que nos enseñaron desde pequeños, mis hermanos, que vivimos arrastrándolas, que las arrastramos y son cosas que han traído destrucción para nuestra vida. Hay que dejarla a un lado y comenzar a caminar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. En la vida nueva de Cristo, ¿qué dice, mis hermanos? Donde no hay griego ni judío. En Cristo no hay nacionalidad, mis hermanos. A veces justificamos cierta cosa con nacionalidades. ¿Cómo va a ser, mis hermanos, que damos excusa barata? No, que yo grito mucho. Es que yo soy dominicano, así que yo soy. No, hermano, la palabra de Dios dice, deja a un lado la gritería. Es que soy dominicano. Y a veces, mis hermanos, no nos damos cuenta que lo que somos a veces es hasta racistas. Donde metemos a la persona en un renglón y decimos, los dominicanos todos son así. Yo he escuchado hasta pastores mencionar cosas así. En Cristo no hay nacionalidad, mis hermanos. En Cristo no hay ni griego, ni judío. Porque cuando usted hace morir el viejo hombre, esas son cosas que se quedan atrás, mis hermanos. Entonces, dice, no hay circuncisión ni inclusión, no hay bárbaro, no hay estudiado, no hay siervo, no hay libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces dice, vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados. Entonces ahí habla de la nueva vida en Cristo, mis hermanos. Que hay que vestirse no de ropa cara, mis hermanos.
No es vestirse de su mejor conjunto, mis hermanos. No es vestirse para verse bien. Ay, que nadie te vea mal. No, vete de tu mejor ropa. Porque así visten los hijos de Dios. Mentira del diablo, mis hermanos. El hijo de Dios se viste como pueda. Pero el hijo de Dios tiene que estar vestido de entrañable misericordia. ¿Cómo es que usted, cristiano, no sabe ser misericordioso? Que todo el mundo que me la hace la paga. Eso no le sirve al cristiano. Usted todavía no ha aprendido que Dios quiere, que hay que vestirse de entrañable misericordia. Que lo que Dios nos ha dado, hay que darlo para atrás, mis hermanos. Lo que por gracia recibís, da por gracia. ¿Y qué hemos recibido de Dios, mis hermanos? Misericordia. Hemos recibido misericordia. Dios no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecíamos, mis hermanos, sino que Dios ha mostrado para con nosotros misericordia. Yo me voy a meter de misericordia, que fulano me la está haciendo, pero yo lo voy a dejar así, porque yo voy a ser misericordioso, así como mi Padre es misericordioso. Pero vamos a sufrir. Se van a aprovechar de uno. Quizás se aprovechen de uno, mis hermanos. Pero yo hago las cosas como para Dios, no para los hombres. Entonces ellos aprovechándose de mí y Dios puliéndome ahí en el proceso, mis hermanos. Dios entrenándome, Dios capacitándome. Hasta el momento indicado, mis hermanos. Se nos olvida que Dios tiene que trabajar con nosotros de una manera u otra. Se nos olvida que fue en la cárcel y siendo esclavo de Potifar, donde José aprendió y fue moldeado. ¿Para qué? Para que cuando él viera a sus hermanos pudiera extender la mano de salvación y ellos y el pueblo de Dios pudiera escaparse de esa hambruna, mis hermanos. Entonces, muchas veces no queremos, mis hermanos, porque, no, ¿qué se creen esta gente? Dice que sea misericordioso. Olvídese, mis hermanos, no se evita de nada. Que el que no se evite no va. No se evita que usted no va. El que no quiere vestirse no se evita. El que no quiere ser misericordioso, no sea misericordioso. Usted quiere ser malo, sea malo. Pero quítese la palabra cristiano, porque eso a usted no le sirve. Vestido como escogido de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad. Hay que aprender a ser benigno. Muchas veces, mis hermanos, no somos nada benignos. Benigno quiere decir que no hacemos daño. Benigno quiere decir que somos básicamente mansos, aunque aparece después mansedumbre. No queremos ser benignos, porque queremos muchas veces que la gente nos respete, queremos que la gente no tema, queremos que la gente no tenga temor, mis hermanos, que la gente no nos falte el respeto, que la gente no, mis hermanos. Hay que pasar por los padecimientos de Cristo. Si a Cristo no lo respetaron, a nosotros tampoco nos van a respetar. Si a Cristo, mis hermanos, no lo recibieron, muchas personas a nosotros tampoco nos van a recibir. Eso se llama seguir a Cristo. Dice, vestido de humildad, la vida nueva en Cristo. De nosotros hay que aprender a ser humilde. Me equivoqué, me disculpo, reconozco mi error. Intento hacer mejor. Intento corregir mi comportamiento, entendiendo que Dios está trabajando en mí, porque esto no es instantáneo, mis hermanos. Esto no son cosas que pasan de un día a otro. Por eso hay que aprender a ser paciente con los demás. Somos pacientes con el que Dios está trabajando. Pero hay personas, mis hermanos, que no se puede ser paciente, porque ya se agotó la paciencia. Porque hay personas, mis hermanos, que en su corazón dijeron, no vamos a cambiar. Que en su corazón dijeron, no vamos a hacer la voluntad de Dios.
Personas que en su corazón dijeron, yo no voy a hacer lo que Dios me manda hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, quieren que seamos pacientes, mis hermanos. Quieren que seamos tolerantes. Somos tolerantes. Pero no permitimos ciertas cosas. Porque hay ciertas cosas que no se permiten, mis hermanos. Y punto. Por ser tolerantes, no vamos a llamar lo malo bueno. Ni vamos a decir que lo bueno es malo. Para que gente confundida no se ofenda con uno. Si por hablar la verdad nos ganamos enemigos, que sean enemigos de uno. Yo no tengo enemigos, porque yo no quiero hacerle el daño a nadie. Pero si gente nos consideran enemigos, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Cuando Pablo dice, hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo. El que es enemigo de la cruz de Cristo, a mí me aborrece también. Entonces hay personas que no quieren escuchar esto, hay que humillarse. ¿Cuántos problemas en nuestra vida se resuelven, mis hermanos, si nos humillamos? ¿Cuántos problemas se resuelven en la crianza de los hijos si nos humillamos? Usted está equivocado, humíllese. ¿Cuántos problemas en el matrimonio se resuelven si usted deja y acepta la corrección? Que usted está mal, usted fue el que hizo daño, humíllese para que usted pueda entonces permitir que entre Cristo y traiga la sanidad y traiga la liberación, pero hay que humillarse. Hay personas que usted nunca va a escuchar de ellos, aun cuando ellos están mal, una disculpa. Y a veces nosotros también nos podemos exigir disculpas. Fulano me debe una disculpa, olvídese de eso, mis hermanos. Que el que no es humilde no se va a disculpar nunca. Usted espera disculpas de persona humilde, de persona que no es humilde. Usted está pidiendo lo imposible. Entonces, nos dice, vestido de mansedumbre. Dios quiere que seamos mansos, mis hermanos. Como dije anterior, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Escuchaba una vez una persona hablar de lo que dura la humildad. Y dijo, no, que el humilde no puede llamarse humilde. ¿Por qué no? ¿Por qué el humilde no puede llamarse humilde? Cuando Cristo dijo, aprended de mí porque yo soy humilde. Cosa es que hay una falsa humildad y hay una humildad que es verdadera. Pero la mansedumbre, de paciencia, mis hermanos. El cristiano es paciente. No queremos pedir paciencia porque nos llegan pruebas. Esos son los refranes, los clichés que escuchamos, mis hermanos. Deje de ser ocioso en el Señor. Por eso Pablo le decía a Timoteo, exhorta al ocioso que se ponga la pila. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no podemos quedarnos así. ¿Cuántos problemas en nuestra vida se resuelven si tuviéramos paciencia? ¿Cuántos conflictos evitamos si dejamos fulano que hablara y somos pacientes y no le ponemos atención porque sabemos que fulano es lo que viene a provocarnos? ¿Cuántos problemas no evitamos, mis hermanos? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas malas decisiones si aprendiéramos a ser pacientes? Si aprendiéramos a esperar en Dios hasta que Dios hablara antes de tomar una decisión. Si aprendiéramos a ser pacientes esperando en Cristo, que Cristo tiene la última palabra, que Dios me guía, Dios me dirige. Si aprendiéramos a ser pacientes, mis hermanos. ¿Cuántas malas decisiones evitamos? Pero no queremos ser pacientes. ¿Qué dice Pablo? Soportándolo los unos a los otros. Nadie quiere soportar a nadie. Hay cristianos que usted lo escucha hablando. Yo no soporto a fulano. Usted no lea la palabra de Dios, donde dice soportando los unos a los otros. ¿Cómo que hay cristianos que no soportan a otros?
Hemos aprendido a soportar a quien sea, mis hermanos. Obviamente con sus límites. Porque hay personas que se pasan, personas que violan los límites, personas que tienen un descontrol. No todo se soporta, por decirlo así, pero muchas veces soportamos muy poco. Muchas veces, mis hermanos, somos demasiado prontos en reaccionar y en hacer algo que causamos daño. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de paciencia. No queremos soportar a nadie. Y el próximo donde Pablo dice, perdonándolo uno a los otros, si alguno tuviera queja contra otro. El perdón, mis hermanos. Si yo, siendo cristiano, he entendido de mi gran necesidad para que Dios me perdonara, debido a que no somos perfectos, debemos de entender que el otro tampoco es perfecto y debemos demostrarle a ellos un poquito más de paciencia, de perdón y misericordia. Porque si Dios nos ha dado misericordia a nosotros y ha sido paciente con nosotros en muchas cosas, a veces nosotros por la cosa más pequeña no lo dejamos pasar a nadie. Y hay que analizar, mis hermanos, porque esta es la nueva vida en Cristo. Esta es la vida que Cristo quiere que vivamos, donde todo el mundo se ama, donde todo el mundo es paciente con el otro, donde todo el mundo, mis hermanos, se trata con humildad, con respeto, con cariño, con mansedumbre, donde todos nos soportamos los unos a los otros, mis hermanos. Pero a veces somos muy prontos en mirar a alguien y decir, yo no soporto a fulano, yo no soporto a fulana. Y usted le pregunta, ¿y qué te hizo ella? Nada, que no me gusta cómo se viste. Usted no soporta a alguien por su manera de vestir. Hay que revisarse, mis hermanos, y mirarse en el espejo, porque estamos mirando con unos ojos que no son los ojos de Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. La vida nueva en Cristo es una vida llena de amor, donde hay que pedirle a Dios que ponga amor en nosotros para poder darle a los demás, mis hermanos. Porque si yo no muestro mi amor a los demás, si yo no amo, mis hermanos, de nada me vale. De nada me vale, mis hermanos, decir que yo conozco a Dios, decir que Dios está trabajando en mí. Si Dios no pone amor en mí, Dios no está trabajando. Si Dios en mí no pone amor, mis hermanos, dice Juan, que el que conoce a Dios, mis hermanos, ama, porque Dios es amor. Entonces, el que no ama no conoce a Dios, eso lo dice Juan. Entonces, esta es la manera, mis hermanos. Esta es la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. El apóstol Pablo también amonesta en 1 Tesalonicenses capítulo 5 cómo debemos de vivir nuestra vida. Dice, hermano, amonestéis a los ociosos en el versículo 14 y alentéislo del poco ánimo. Al que es ocioso hay que amonestarlo, mis hermanos. Fulano, ponte la pila que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Fulano, ora, fulano, lee la Biblia. Fulano, haz lo que te corresponde hacer para que Dios obre en ti. Fulano, ponte la pila, no sea ocioso. Lee la palabra que Dios quiere hacer algo en tu vida. Deja el pecado, fulano. Apártate del mal antes que sea muy tarde. No, pero hoy en día no se puede decir nada. Dice, amonestéis a los ociosos. Alienta al que es de poco ánimo. Hay que animar al que es de poco ánimo. No podemos abandonar el que es de poco ánimo, mis hermanos. Dice, tengáis a los débiles.
Usted está firme en Cristo, ayuda al débil. Sea paciente con el débil. Dice que sea paciente para con todos. Porque hay que ser paciente. Entendiendo que Dios está obrando en una persona, pero entendiendo, mis hermanos, que Dios obrar toma tiempo. Y hay que ser paciente, mis hermanos. Usted sabe lo que es el gozo cuando alguien se afirma. Usted sabe el gozo cuando usted cogió lucha con alguien y fulano o fulana se afirmó y ya usted no está cogiendo lucha porque valió la pena. Esa es la obra de Dios. Dice, mirad que ninguno pague, nadie mal por mal. Usted ve a alguien haciéndole mal a otro, no lo permita. No lo permita. Porque a veces no queremos involucrarnos, mis hermanos. No queremos meternos en nada. Queremos vivir siempre apartados de todo y lejos de todo. Dice que nadie pague mal por mal. Entonces, hay veces, mis hermanos, que nos toca intervenir en una situación donde Dios no está siendo agradado. Cuando las personas son cristianas, muchas veces hay que intervenir, mis hermanos. Y hay que traer la amonestación. Hay que hablar con la persona, fulano, corrige eso. Así no se le habla a la gente. Eso no es de Dios. No haga eso. Arrepiéntete antes que sea muy tarde. Dice que seáis pacientes para con todo. Mire que nadie pague mal por mal. Antes, seguí siempre lo bueno uno para otro, para con otro y para con todo. Hay que buscar el bien de todo el mundo, mis hermanos. El cristiano es una persona, o debe ser una persona, que busca el bien para con todos. Busca el bien para con todos. Dice, está siempre gozoso. El cristiano tiene que vivir la vida nueva en Cristo, llena de gozo, mis hermanos. Llena de gozo, llena de alegría, de felicidad. El cristiano es una persona alegre. El cristiano es una persona gozosa. Lo que pasa es que muchas veces, mis hermanos, no queremos ser libres. Y hay áreas en nuestra vida que no se las rendimos a Cristo. Entonces no podemos ser tan gozosos, mis hermanos, porque hay áreas en nuestra vida que no queremos rendirle a Dios. Entonces hay que estar gozoso. Hay que buscar el gozo. Hay que estar gozoso, mis hermanos, a pesar de las circunstancias. La vida no es fácil, mis hermanos. A veces la vida quiere ser triste. Hay situaciones tristes, pero no podemos, el cristiano no permite que la situación triste lo ponga triste. Porque tiene el sostén de Dios. Porque está siempre gozoso. Dice, orar sin cesar. Da gracia en todo. El cristiano tiene que orar. El cristiano tiene que dar gracia por todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. La gratitud. La vida nueva en Cristo es una vida llena de gratitud. Algo que Dios aborrece es al ingrato. Algo que Dios aborrece, mis hermanos, es las personas que son malagradecidas. De los 10 leprosos, solo vino uno a dar gracias, mis hermanos. A pesar de que Dios le había cambiado la vida, que Dios lo había restaurado, que Dios le había dado algo que nadie más le podía dar, mis hermanos, fueron malagradecidos. Hay que buscar humillarnos, mis hermanos, y estar agradecidos para con Dios. Quizás no tenemos todo lo que queremos tener, pero estamos vivos, mis hermanos.
y tenemos propósito en Cristo, hay una vida nueva en Cristo, hay esperanza, hay amor, mis hermanos, hay paz, hay paciencia en Cristo, mis hermanos, hay misericordia, hay que estar agradecido, porque en Cristo hay agradecimiento no solo para con Dios, sino también para lo que me hacen a mí el bien. Cuando no tenían que hacerme el bien, hay que estar agradecido por esa persona. Dice, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo no se puede apagar, mis hermanos. Si vamos a estar en Cristo, hay que no apagar al Espíritu Santo. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo? Cuando usted es desobediente. Cuando usted es desobediente, cuando usted el Espíritu Santo le habla y usted dice que no, el Espíritu Santo va a dejar de hablarte. Cuando el Espíritu Santo quiere que tú lo busques y tú no lo buscas, el Espíritu Santo va a dejar de decirte, búscame, porque usted está apagando al Espíritu. Entonces, hay veces, mis hermanos, que hemos apagado el Espíritu Santo por nuestra rebelión, porque somos tercos, somos cabeza dura, mis hermanos, que nos hablan y no queremos entender, y no queremos entender, y no queremos entender, y nos hablan y Dios nos habla, y Dios nos habla, pero no queremos entender, y decimos, yo no sé a quién Dios le está hablando, esa palabra es para fulano. No, mis hermanos, esa palabra Dios te la mandó a ti. Pero tú cerraste los oídos como Israel y tú dijiste, no queremos escuchar. El Espíritu tú lo estás apagando. Entonces, en el momento donde tú necesitas el Espíritu Santo no está ahí para poner en tu boca un freno, para poner en ti el dominio propio. No está ahí para poner en ti la paciencia, ni la misericordia y el amor. ¿Por qué? Porque tú lo tienes contristado. Porque tú has apagado al Espíritu Santo de tanto cerrar tus oídos y endurecer tu corazón. ¿Cuántas veces Dios te va a decir humíllate y tú no te humillas? ¿Cuántas veces Dios te va a decir pide perdón, vuelve, dile que hiciste la cosa mal y tú no lo haces? Entonces Dios quiere trabajar con nosotros, mis hermanos. Dios quiere trabajar, pero no queremos. Dios quiso trabajar con Israel, mis hermanos, dijo, oh Israel, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise juntarte como la gallina junta su polluelo? Mas vosotros no quisiste. Y por eso llegó la consecuencia, mis hermanos, porque ellos no reconocieron el día de su visitación. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, mis hermanos, pero andamos apagando al Espíritu Santo. No permitimos que Dios obre, no dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer, porque no queremos hacer nada. No queremos cambiar. Yo lo que quiero es que Dios me resuelva los problemas, pastor. Y no me doy cuenta que yo soy el que causa la mayoría de mis problemas. La mayoría de nuestros problemas, muchas veces, mis hermanos, somos nosotros que nos lo buscamos. Somos nosotros que nos lo buscamos, los problemas, mis hermanos. Y en vez de mejorar la situación, la empeoramos. Entonces oramos, Señor, arregla esta situación, Señor, obra en mi matrimonio. ¿Cómo Dios obra en tu matrimonio? Y usted le dio una pecosa al esposo, fue y le trayó una puerta y unos tratos y le dañó todo. Y el esposo haciendo lo malo, que salió de su casa a hacer lo indebido. Y usted está pidiendo, Señor, restaura. ¿Cómo que Dios va a restaurar? Humíllese. Haga la cosa bien hecha. No pague mal por mal. Porque alguien te falle, no quiere decir que tú vayas y hagas lo mismo. Porque hay algo, mis hermanos, que se comenzó a destruir y usted lo toma y lo termina de destruir. Cuando Dios quiere restaurar, Dios quiere edificar, Dios quiere poner la cosa mejor que antes, mis hermanos. Pero no queremos. Apagamos el Espíritu Santo. Dice también, no menospreciéis la profecía. Examinarlo todo, retener lo bueno. No queremos examinar nada. No queremos retener lo bueno, mis hermanos. Lo bueno que nos enseñaron.
Lo que me enseñaron que era bueno, eso ya está antiguado, eso es viejo, pastor. Ya eso no, nadie hace eso ya, pastor. Y por eso la cosa está como está. Porque el ser humano es el mismo de siempre, mis hermanos. La palabra de Dios que le aplicó para el corazón del hombre antes también le aplica para el corazón del hombre hoy. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de avaricia. El hombre está lleno, mis hermanos, antes, hoy y mañana para siempre. El hombre sin Cristo va a estar lleno de los malos deseos, de lo que es la idolatría, avaricia, mis hermanos. La ira, el rencor, la envidia, la malicia, mis hermanos. Estas son las cosas que están en el corazón del hombre. Por eso dice, examínalo todo, retén lo bueno. Lo bueno que me han enseñado, hay que guardarlo, mis hermanos. Y dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Usted quiere cosechar lo bueno en la vida? Deje el mal. ¿Usted quiere que le vaya bien? Deje el mal, deje de hablar mentira, deje de engañar, aprenda a ser honesto. Hay veces, mis hermanos, que usted hizo algo malo y por usted ser honesto, la persona te trata con misericordia. Por usted ir a pedir disculpas y ser honesto, la persona usted lo trata con misericordia y usted halla el perdón. Pero si te descubren la persona, olvídese que ya no hay perdón. Ya no hay misericordia porque te descubrieron en algo que tú intentaste ocultar. Pero si hubiese sido honesto, quizá hubiese hallado misericordia. Absteneos de toda especie de mal, mis hermanos. Esta es la vida nueva en Cristo, mis hermanos. No es como la gente quiere pintarnos. Esto es de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. La vida nueva en Cristo. Todo lo que tú pisas te pertenece. No, mis hermanos. Lo que usted pisa y tiene dueño, eso no es de usted. Eso no es de usted. Cuidado, usted va a pisar con un esposo ajeno. Yo declaro que esto es mío, todo lo que yo piso. Dice cuidado. Que usted se está metiendo en territorio ajeno. Entonces, el evangelio, mis hermanos, es algo hermoso, mis hermanos. El evangelio tiene el poder para transformar nuestra vida, para restaurar todo lo torcido, todo lo destruido. Dios quiere reedificarlo en nuestra vida, mis hermanos. Dios quiere llenarlo de gozo, de paz, de amor, mis hermanos. Pero hay cosas que hay que dejarla atrás. Y hay que vivir nuestra vida así como nos dice. No es fácil, mis hermanos. No es fácil cuando somos orgullosos ir y pedir perdón. Pero cuando usted es orgulloso y usted se humilla, ahí es que usted va aprendiendo la humillación. Cuando usted experimenta los resultados de la humillación, usted se va a dar cuenta que de lo equivocado que en verdad estábamos. Cuando usted experimenta la restauración que llega, cuando usted se niega a usted mismo y usted, en vez de ser egoísta, escucha a la persona y usted aplica lo que es la misericordia. Cuando usted experimente los resultados de ser misericordioso, vas a entender por qué la palabra de Dios te dice que sea misericordioso. Porque el que practica misericordia recibirá misericordia. Llegará el día, mis hermanos, donde vamos a recibir misericordia. Pero esta es la vida que Dios quiere formar en nosotros. Esto es lo que hay que pedirle a Dios, mis hermanos. No es hacer la oración de Jabes. Señor, bendíceme. Señor, extiende mis estacas. Señor, multiplica todo lo mío. ¡Ay, qué lindo! La oración de Jabes. Aprenda a pedirle a Dios que ponga usted paciencia, que ponga en usted dominio propio para que usted pueda hacerle útil a Dios. A veces lo que pedimos es, Señor, multiplica mi territorio y usted ni tierra tiene. Usted no es dueño ni de un solar. Señor, multiplica mi territorio.
Mis hermanos, esto es pasajero, esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera, mis hermanos. Lo único que uno se lleva son las obras en Cristo. Porque en aquel día, cuando se abra aquel libro, eso es lo único que cuenta, mis hermanos, lo que hicimos, sea bueno o malo. Vivamos la vida como Dios quiere. Busquemos, mis hermanos, la solución a todo. Pero no es buscar que alguien venga y nos resuelva todo, mis hermanos. Dios quiere poner en ti la capacidad de resolverlo todo. Todo conflicto, todo problema, Dios quiere resolverlo, mis hermanos. Pero que hay cosas que hay que humillarse. Cuando usted se humilla, cuando usted se rinde a los pies de Cristo y usted pone algo en las manos de Dios y usted deja que Dios obre, usted va a ver que lo que Dios hace es 1000 veces mejor de lo que uno sabe hacer. Bueno, mis hermanos, ya estamos bastante extendidos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Espero que este programa haya sido de bendición. Vivamos la vida que Cristo quiere, mis hermanos. La vida nueva en Cristo. Una vida, mis hermanos, que conlleva muchas responsabilidades, sí, pero es una vida donde hay muchas bendiciones, donde hay mucho gozo, mucha alegría. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde.